Bueno, saludarlos nuevamente. En, en esta ocasión tenemos la segunda charla del día, a cargo también de Juan Pablo, que está titulada Geometría algebraica, un puente entre geometría y álgebra, y está basada en una unidad de investigación a cargo del profesor Robert Aufart. Adelante, Nuevamente, entonces. nuevamente gracias a la organización y a los y las presentes. Eh, sí, o sea, esta unidad eh, se hizo con el profesor guía, el profesor Robert Alfa, y nuevamente agradecer eh, por la guía que me dio en la unidad de investigación y además la retroalimentación que me dio de diapositivas. Así que muchas gracias. ¿Ya? Entonces, en la unidad, o sea, en la presentación de ahora vamos a ver este concepto de geometría algebraica, que, como se mencionó el miércoles, si hay dos nombres juntitos de tópicos es porque se intentan relacionar. ¿Ya? Entonces, por eso la charla se llama geometría algebraica, un puente entre geometría y álgebra, porque ese va a ser nuestro objetivo de la charla, va a ser poder relacionar ciertos objetos geométricos con objetos algebraicos. ¿Ya? Pero un poquito de historia. Acá no quiero abarcar mucho la historia de geometría algebraica porque la verdad es bastante larga y ha sufrido bastantes cambios muy drásticos, pero quiero dar el ejemplo que al menos encontré el más antiguo. Uno de los primeros indicios de geometría algebraica se pueden ver con el problema de Delos. ¿Ya? Este es un problema de los griegos y el cual consistía en construir un cubo de lado x tal que x a la 3 era igual a al cuadrado por b, donde a, b son largos conocidos. Cabe mencionar que los griegos en ese entonces todavía no tenían notación estándar, así que muchos de estos problemas eran hablados. ¿Eh? Por eso se llama el problema de Delos. No me acuerdo mucho de la historia, pero era eso, era un problema de una persona, tanto. ¿Ya? Más que todo por temas históricos. Bueno, luego este problema fue generalizado por Hipócrates de Chio alrededor de 420 a.C. y decía, o sea, la idea era encontrar números X e Y tal que se cumplían esas dos igualdades. Eh, Otro nombre que recibía este era el problema de doble proporción, porque tenemos, valga la redundancia, dos proporciones. Bueno, posteriormente, alrededor de 350 a.C., se consideró, o sea, Menaechmus, pero que no estoy diciendo eso algo muy mal, consideró el siguiente sistema de ecuaciones y se dio cuenta que las soluciones de este sistema son soluciones del problema propuesto por Hipócrates de Chio, ¿ya? Esto se puede, o sea, simplemente tenemos esta igualdad, chuteamos este para acá, y esta igualdad, no, luego es esta con esta, y chuteamos, y obtenemos eh, esas dos ecuaciones. Pero vuelvo a mencionar, en ese entonces no estaba una notación estándar, y la verdad estos conceptos de variables, de cómo pasar las cosas del otro lado, no era algo muy estándar, o sea, como que tenía que tener otras justificaciones. Entonces no era algo tan fácil como lo vemos ahora. Bueno, si nos enfocamos en este sistema de ecuaciones, hoy en día podemos resolver estos de forma algebraica, ¿ya? O sea, podemos, pues, como A y B son largos, entonces en particular son números positivos, eh, obviamente considerando un largo no cero y no negativo. Entonces, simplemente consideramos y es igual a x al cuadrado dividido a, reemplazamos acá, tanto, ya tal vez nos den varias soluciones, pero se puede, ¿ya? No es difícil. Pero vuelvo a mencionar que en ese entonces este era un problema bastante difícil al parecer, ¿ya? Pero la solución
que al menos yo encontré, que se mencionaba, que hicieron los griegos, era una forma geométrica. ¿Por qué? Si nosotros pasamos este al otro lado, obtenemos este sistema de ecuaciones. Lo mismo para el otro. ¿Y qué pasa? Tenemos dos polinomios de grado 2. Son cónicas. ¿Ya? Entonces, este fue el punto de vista que se dio después en el problema. Y considerando A y B igual a 2, obtenemos esta gráfica. Si no me equivoco, si es esta. Entonces, acá tenemos una solución. ¿Ya? Porque estamos considerando la solución de estas dos ecuaciones, es decir, la intersección de estas dos cónicas. ¿Ya? Obviamente, hoy en día eso no es como una demostración, porque es mucho con las manos, digamos. O sea, consideramos un puntito de intersección, pero bueno, en ese entonces era algo bastante importante. ¿Ya? Sí, acá simplemente una acotación. Después de esto, hay muchos cambios, ¿ya? En geometría algebraica, ¿ya? Con trabajos como Riemann, Abel, Fermat, eh, Descartes, luego más modernos como Weil, Noether, Grothendieck, Serre. Geometría algebraica desde un punto de vista histórico ha sufrido muchos cambios. Al final, en la bibliografía voy a mencionar un libro donde leí un poco de la historia, por si a alguno le interesa desde el punto de vista histórico. ¿Ya? Pero bueno, nuestro objetivo de la charla va a ser formar un diccionario entre objetos algebraicos y objetos geométricos. Este se va a obtener con el Nullstellensatz de Hilbert. ¿Ya? O también traducido es el teorema de ceros de Hilbert. ¿Ya? Y la idea es tener una biyección de este estilo. Nosotros vamos a considerar ceros de polinomios, esto es como con entre comillas, y entre comillas subconjuntos del anillo de polinomios. ¿Ya? Más formalmente hablando, en lenguaje de geometría algebraica, lo que nos dice el Nullstellensatz de Hilbert es que vamos a tener una biyección entre los conjuntos algebraicos afines y los ideales radicales del anillo de polinomios. ¿Ya? Entonces, primero sea K un cuerpo y K de x1 hasta xn, el anillo de polinomios en n variables. ¿Ya? Primero tenemos que definir a qué nos referimos con ceros de polinomios. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos un subconjunto del anillo de polinomios, definimos los ceros de A como esta notación, V de A, son todos los X en K a la N, tal que f de X es 0 para todo f en A. Acá hay que hacer dos observaciones de lo que yo he leído, de mi experiencia. Geometría algebraica tiene muchas notaciones. Otra notación que se pueden encontrar es Z de A. ¿Ya? Y al menos esas son las dos que yo me acuerdo, pero pueden haber más por si alguien quiere estudiar después. ¿Ya? Otra acotación que tengo que hacer es, en estricto rigor, uno define los ceros del polinomio en el espacio afín, ¿ya? Que se denota eh, en este caso la n sub k. ¿Ya? Desde un punto de vista conjuntísticamente, estos dos son iguales. La gracia de definir el espacio afín es que uno lo mira K a la n como un conjunto, sin origen. Pero para propósito de esta charla no es, podemos definirlos como K a la n. Bueno, algunos ejemplos de ceros de polinomio es si consideramos K igual a R, entonces los ceros de A es el círculo unitario. Si consideramos estos dos polinomios, nuevamente en R, esto nos da lo siguiente, 0, 0, 1 y 1. Si consideramos el polinomio 0, bueno, todo número evaluado en el polinomio 0 es 0, entonces en particular es todo K a la N. Y acá hay una observación. Estos dos ejemplos van a ser importantes después.
¿Por qué? Si nosotros consideramos el polinomio x al cuadrado más 1 en R, este no tiene solución, ¿ya? Por discriminante, uno puede verlo. Pero si uno pasa a los números complejos, entonces este sí tiene solución. Tiene soluciones i menos i. ¿Ya? Pero todos estos gráficos, o sea, todos estos conjuntos los podemos ver desde un punto de vista geométrico. Por ejemplo, el primero es nada más y nada menos que un círculo. ¿Ya? El segundo es una parábola intersectada, creo que esta está un poquito corrida, pero es una parábola intersectada con una línea recta. Bueno, este es todo el espacio, este es el conjunto vacío, y estos son dos puntos. Ya, entonces, si se fijan, lo que hicimos, por ejemplo, considerando el primero como un círculo, nosotros le dimos a este polinomio de acá, nosotros le asignamos un objeto geométrico, le asignamos el círculo. Y bueno, eso vamos ahí. Luego vamos a ver más cómo hacer esa relación. ¿Ya? Pero hay un problema. Existen muchos subconjuntos del anillo de polinomios y con propiedades completamente diferentes. ¿Ya? ¿Existe alguna forma de restringirnos solo a algunos subconjuntos? Es decir, solo quedarnos con algunos, porque hay muchos. Bueno, la respuesta es sí. El siguiente teorema nos soluciona este problema. ¿Ya? Porque si nosotros consideramos un subconjunto del anillo de polinomios, entonces los ceros de A es igual a los ceros del ideal generado por A. ¿Ya? Y en particular, o sea, desde el punto de vista que el anillo de polinomios es un anillo en n variables, entonces uno ahí tiene la noción de ideal generado. ¿Ya? Entonces, esto nos permite enfocarnos únicamente en los ideales del anillo de polinomios, porque si tenemos un subconjunto, miramos el ideal y listo, los ceros son iguales. Entonces, solo nos podemos enfocar solo en los ideales y no perdemos información, entre comillas. O sea, no perdemos mucho. Entonces, ahora consideremos la siguiente función. Tomamos un ideal y lo enviamos a los subconjuntos de K-N, donde tomamos el ideal y lo enviamos a los ceros. ¿Ya? Entonces, tomamos un ideal, vemos dónde esos polinomios se anulan, esa es su imagen. ¿Ya? Una pregunta que uno se tiene que hacer inmediatamente cuando mira una función, una de las primeras preguntas, ¿es sobreyectiva y o inyectiva? Bueno, lamentablemente B no es inyectiva ni sobreyectiva. Pero podemos hacer un poquito de trampa. Podemos restringirnos a solo algunos subconjuntos de K-N para asegurar la sobreyectividad. ¿Ya? Entonces, el siguiente objeto es fundamental en el estudio de geometría algebraica. ¿Ya? Entonces, todos los elementos de la imagen de B se definen, o sea, se llaman conjuntos algebraicos. ¿Ya? En la literatura generalmente uno lo mira de esta forma. Dado un subconjunto de K a la N, si existe un subconjunto del anillo de polinomios tal que B de A es igual a X, entonces X se dice que es un conjunto algebraico. ¿Ya? Entonces, tomamos un subconjunto de K a la N. Si existen polinomios tal que se anulan en ese subconjunto, es algebraico. ¿Ya? Entonces, ahora con esta trampita que hicimos, podemos asegurar la sobreyectividad. ¿Ya? Y nos preocuparemos de la inyectividad después. Porque para un diccionario, uno querría una biyección, 1 a 1. ¿Ya? Por propiedades de funciones, como B es sobreyectiva, entonces debe existir una inversa por la derecha. ¿Ya? Ahora, pensemos cómo podemos construir esta función. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Consideramos un conjunto de polinomios, o ideales, y miramos dónde se anulan esos polinomios. ¿Cuál podría ser
una pregunta inversa. Podemos considerar un subconjunto de escala n y mirar qué polinomios se anulan en ese subconjunto. Que esa sería como la pregunta inversa. Polinomios, ¿dónde se anulan esos polinomios? Tengo puntos, ¿qué polinomios se anulan en esos puntos? Y bueno, esa es la siguiente definición. Si consideramos un subconjunto de escala n, definimos el ideal generado por x como todos los polinomios en n variables, tal que f de x es igual a 0 para todo x en x. ¿Ya? Ahora, se llama ideal generado. Más le vale ser un ideal. No es coincidencia que reciba el nombre de ideal. Entonces, dado x, dado un subconjunto de escala n, el conjunto I de x es un ideal del anillo de polinomios. Entonces, la función I parece ser la inversa de B. ¿Ya? Porque, como dije, polinomios, tomamos los ceros, tomamos un subconjunto, vemos qué polinomios se anulan ahí. Y efectivamente lo es, por la derecha, ¿ya? Porque solo tenemos sobreyectividad por ahora. Bueno, si X es un conjunto algebraico, entonces D I de X es X. Entonces, se podrán preguntar, ¿y X no es un conjunto algebraico? ¿Se cumple la igualdad? Y no. Si X no es un conjunto algebraico, entonces la igualdad no necesariamente se cumple. Un contraejemplo es el siguiente, ¿ya? La idea de por qué esto es un contraejemplo, así a grosso modo, es que uno tendría un polinomio de una variable que se anula en infinitos puntos. Entonces, ese polinomio tiene que ser el polinomio 0, y si miro los ceros del polinomio 0, entonces tengo todo R. Esa es la demostración rápida. Entonces, ahora volvamos a lo que dejamos pendiente, la inyectividad. ¿Ya? Y una razón por la cual la inyectividad falla es que la función b no mira la multiplicidad de las soluciones. ¿Ya? Es ciega con respecto a eso. Porque nosotros vemos estos dos polinomios como que tienen raíz 1, pero con multiplicidad 1 y 2 respectivamente. ¿Ya? Los dos se anulan en el 1, pero este polinomio tiene multiplicidad 1 y este polinomio tiene multiplicidad 2. Pero la función b no mira eso. ¿Por qué? La función b era dónde se anula el polinomio. No me interesa cuántas veces se anula en ese punto. ¿Se anula en ese punto? Sí, ya listo. ¿Ya? No mira la multiplicidad. Y aquí está. Como b no mira la multiplicidad, entonces estos polinomios, bueno, generan ideales diferentes, pero sus soluciones son iguales. O sea, b de ese polinomio respectivamente son iguales. Entonces, hay que arreglar un poco las cosas. ¿Ya? Si b ignora la multiplicidad de las raíces, entonces nosotros también tenemos que ignorar la multiplicidad de las raíces. Y acá entra en juego el radical de un ideal, donde consideramos un ideal, o sea, tomamos un ideal del anillo de polinomios y definimos el ideal de A como, acá otra anotación que se pueden encontrar es la siguiente, como todas las funciones, o sea, todos los polinomios, tal que existe un n en n, tal que f a la n pertenece a A. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es ignorar, digamos, la multiplicidad, ¿ya? Quedarnos con la potencia más chica. Bueno, volviendo al ejemplo anterior, nosotros teníamos que los ceros son iguales y que los ideales eran diferentes. Pero si ahora consideramos los radicales, tenemos que los radicales son iguales y los ceros también son iguales. Ups. Esta igualdad acá me la pueden creer, ¿ya? O sea, estas dos igualdades, mejor dicho, me las pueden creer. Pero eso, entonces, ahora tenemos que los ideales son iguales y además que sus soluciones son iguales. Entonces, si ahora definimos el ideal radical, donde tomamos un ideal del anillo de polinomios, si A
es igual a su radical, entonces A recibe el nombre de ideal radical. ¿Ya? Entonces, volvemos a restringirnos la función B. ¿Ya? Vimos que si trabajamos solo con los ideales, no nos funcionaba, no había inyectividad. Entonces ahora quedémonos solo con los ideales radicales. ¿Ya? Bueno, lamentablemente esto no es suficiente para siempre asegurar la inyectividad. ¿Ya? Y va al uno de los ejemplos, a los últimos dos ejemplos que mencioné, ¿ya? A los que había que recordarse. El problema ahora no es el ideal, no es que sea radical o no conjunto algebraico, no. Ahora el culpable es el cuerpo. El problema es que dado K un cuerpo arbitrario, este no siempre contiene las raíces de todos los polinomios. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Si consideramos K igual a R, entonces estos dos polinomios no tienen soluciones. ¿Ya? Por lo tanto, los ceros, es el conjunto vacío, son iguales. Entonces, acá hay un problema, porque tenemos, acá, si sacamos, bueno, si acá uno considera el ideal, saca el radical, da lo mismo, da igual. Entonces, no nos basta sacar ideales radicales y necesitamos raíces de polinomios. Entonces, acá entra en juego la clausura algebraica, ya que la clausura algebraica es donde todo polinomio no constante en una variable tiene por lo menos una raíz. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos las siguientes funciones. ¿Ya? Tomamos ideales radicales por un lado, los llevamos a los ceros, que son los conjuntos algebraicos, y viceversa, dado un conjunto algebraico, vemos qué polinomios se anulan ahí. ¿Ya? Y bueno, este es nuestro diccionario. ¿Y cómo lo podemos asegurar? Bueno, Hilbert-Nullstellensatz, que nos dice que si el cuerpo es algebraicamente cerrado, entonces la función que envía a los ceros de A es una biyección e I es la inversa de B. Entonces, ahora, considerando ideales radicales y considerando clausura algebraica, tenemos un diccionario. Podemos considerar un ideal radical, un ideal radical es, de cierta forma, lo mismo que un conjunto algebraico en K a la n. ¿Ya? Hay una relación biunívoca ahí. Tomo uno, lo envío a otro, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, miremos algunas propiedades extra de los conjuntos algebraicos. Como varias áreas de la matemática, una idea importante es el concepto de irreducibilidad. Por ejemplo, en grupos simples, o sea, en grupos, teoría de grupos, tal como el concepto de grupos simples, teoría de representaciones, representaciones irreducibles. Bueno, existe un equivalente en conjuntos algebraicos. Si sea X un conjunto algebraico, si existen Y y Z conjuntos algebraicos tales que Y y Z son distintos de X, pero su unión es X, decimos que X es reducible. De lo contrario, es irreducible. Ahora, cuando X es un conjunto algebraico irreducible, decimos que X es una variedad algebraica afín. Acá, nuevamente, hay muchas definiciones para, o sea, una variedad algebraica afín tiene distinto significado, ¿ya? En la literatura pueden encontrar que una variedad algebraica afín no pida irreducibilidad o puede que lo pida, ¿ya? Me he topado con este problema de geometría algebraica, que hay un poco de, digamos, inconsistencia en ese sentido. ¿Ya? Bueno, y un teorema nos dice que X es una variedad afín si y solo si su ideal es un ideal primo. ¿Ya? Entonces, no solo tenemos una biyección entre conjuntos algebraicos e ideales radicales del anillo de polinomios, ¿ya? Sino que este diccionario nos transmite información. ¿Ya? Entonces, no solo me tomo un elemento acá y lo envía al otro conjunto, sino que la propiedad de irreducibilidad la traduce
a ideales primos. Y bueno, como estos, hay muchos más ejemplos. Bueno, otra, o, ay, otra propiedad de los conjuntos algebraicos es que existe una forma de definir una topología con los conjuntos algebraicos, mediante la topología de Zariski, donde la topología de Zariski en K a la n es aquella donde los conjuntos algebraicos son los conjuntos cerrados. ¿Ya? En lo general, uno define una topología mediante conjuntos abiertos, pero uno lo puede definir también con conjuntos cerrados. ¿Ya? Si se llama topología de Zariski, tiene que ser una topología. Y bueno, sí, esto efectivamente define una topología. La topología de Zariski define una topología en K a la n. ¿Ya? Algunas propiedades interesantes de la topología de Zariski es que K a la n con la topología de Zariski no es Hausdorff. Es decir, si yo tomo dos puntos, yo no los puedo separar mediante abiertos disjuntos. ¿Ya? Y esto uno lo puede pensar de cierta forma que los conjuntos abiertos en la topología de Zariski son muy grandes, son enormes. ¿Ya? Otra propiedad que considerando K igual a R, la bola unitaria con respecto a la métrica usual, no es cerrado en la topología de Zariski. También considerando K igual a R o a C, todo conjunto algebraico es cerrado bajo la métrica usual. Y eso es porque un polinomio es una función continua. Entonces tomo preimagen de cerrado cerrado. Pero, por ejemplo, en el título dice un puente entre geometría y álgebra. Y lo único que hemos visto es que un objeto geométrico, un conjunto algebraico, lo relacionamos con ideales radicales, ¿ya? Un concepto de anillos. Pero existe una estrecha relación entre algo un poco más grande, entre un álgebra. Entonces, existe una estrecha relación entre conjuntos algebraicos y álgebras, donde hacemos la siguiente definición: sea X un conjunto algebraico afín, definimos el anillo de coordenadas como el siguiente cociente. ¿Ya? Como I de X es un ideal, entonces este cociente tiene sentido. Nuevamente, notación, pueden encontrar eso. O, si no me equivoco, esto también. Bueno, cuando X es una variedad afín, lo que nos importa es irreducible, tenemos que I de X es un ideal primo. Estoy cocientando por un ideal primo, como consecuencia, A de X es un dominio integral. Y hay una relación más allá que es entre funciones polinomiales y homomorfismos de K álgebras. Dado dos variedades afines, X e Y, existe una relación unívoca entre funciones polinomiales de X a y homomorfismos de K álgebras de AX a AI. ¿Ya? Entonces, hay más entre medio, no hay solo, o sea, lo que quiero transmitir es que no solo hay un diccionario de un objeto entre un objeto, ¿ya? Hay más entre medio, se transmite información. Sí. Hasta acá, esta es la parte de geometría algebraica. Y ahora hay un problema que me surgió en un ramo completamente diferente que nos decía lo siguiente. Sea F un cuerpo de características distinta de 2, nos pedían clasificar todas las álgebras unitarias sobre F de dimensión 2. ¿Ya? Este ejercicio no era solo este enunciado, bueno, y se puede abarcar de una forma geométrica, sino que estaba escrito en pasos. ¿Ya? Estos eran los 3 pasos y la conclusión era eso, que deduzca que toda F álgebra de dimensión 2 es una extensión cuadrática de F cruz F, o una F álgebra con base 1 y X, tal que X al cuadrado es 0. ¿Ya? Esto de cierta forma es una demostración algebraica. ¿Ya? Pero no estoy presentando este problema porque sí es
algo de geometría algebraica, entonces debe haber una forma geométrica de verlo. Y sí, podemos ver este ejercicio desde un punto de vista geométrico. ¿Ya? No voy a tocar mucho los detalles por tema de tiempo, pero después de traducir el problema, uno obtiene una pregunta equivalente de cierta forma. Sí, mejor lo paso al tiro. Donde, dado un polinomio cuadrático, f de x, ¿cuáles son las posibles relaciones entre las soluciones de x y el cuerpo f? ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si consideramos, o sea, consideramos k como r para tener una intuición geométrica. Si yo tengo un polinomio cuadrático, ax, bx más c, entonces, ¿qué pasa? Este tiene dos soluciones. O sea, si vamos a los complejos, este tiene dos soluciones. ¿Cómo pueden estar esas dos soluciones? Las dos soluciones pueden estar en R, estar en R, o pueden estar en C. ¿Ya? Como una no puede estar en R y otra C, porque uno aplica el algoritmo, la división, y uno se da cuenta de eso. ¿Ya? Entonces, pueden estar en R o pueden estar en C. Si están en R, hay otras dos posibilidades. Pueden ser las mismas o pueden ser raíces diferentes. Y bueno, básicamente, si tenemos la recta real, entonces, ¿qué son qué son las soluciones de un polinomio cuadrático? Son puntos. Entonces, lo que quiero decir acá es que esos puntos pueden estar de la siguiente manera. Pueden estar en R, ser puntos diferentes. Pueden estar en R y ser un mismo punto. O pueden estar afuera de R, que estarían en los complejos. Bueno, estas son las tres posibilidades. Y el ejercicio original nos daba tres posibilidades. Este caso es cuando las dos soluciones no están en el cuerpo. Este caso es cuando las soluciones están en el cuerpo y son diferentes. Y este caso es cuando las soluciones están en el cuerpo y son las mismas. ¿Ya? Por eso no quiero tocar mucho los detalles por tema de tiempo, pero esa es digamos, una aplicación de geometría algebraica, donde tenemos este problema que a priori parece ser puramente algebraico, pero si uno lo traduce, bueno, y consideramos R para la intuición geométrica, básicamente uno llega a hacer, dado dos puntos, cómo pueden estar estos puntos. Y uno puede generalizar un poco esto, dado un K álgebra finitamente, o sea, de dimensión n, conmutativo y unitario, uno tendría R a la n y tendría n puntos. Y básicamente, ¿cómo pueden ser las relaciones de esos puntos? Pueden ser tres iguales, uno diferente, dos en una extensión y cosas de ese estilo. Entonces, este es el aspecto geométrico de este ejercicio. Y bueno, eso es todo. Más que todo mencionar que si quieren seguir estudiando, bueno, si quieren estudiar geometría algebraica, em, los libros que yo seguí en la unidad, bueno, estos apuntes de Ron, no sé muy bien cómo se pronuncia, ponen, un clásico es el libro de Shafarevich, de Basic Algebraic Geometry. Otro es el libro de Fulton. Y bueno, si quieren ver el aspecto geométrico, está este paper donde habla todo del aspecto geométrico, cómo ha avanzado geometría algebraica desde a través del tiempo. Y bueno, ocupé estos apuntes como para algunas observaciones que hice. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias.